Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, con quien vamos a hacer algunas proyecciones a días de que se conozca el informe de política monetaria correspondiente al mes de diciembre. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz, Sofía, muchas gracias por invitarme. Bueno, ya lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no es cierto? La próxima semana ya conoceremos el IPOM y el informe de estabilidad financiera del Banco Central de Chile. Con respecto al IPOM que conocimos en el mes de septiembre, ¿debiese haber un recorte de las proyecciones de crecimiento para el año 2015? Va a haber un pequeño recorte, creo yo que va a estar entre 3,75 y 2,75. En el IPOM anterior teníamos entre 4 y 3. Entonces es un pequeño recorte. Y yo creo que la economía, si las cosas mejoran, y vamos a decir dónde tienen que mejorar, podríamos llegar a un piso, un 3%. Ese es, yo creo que es el piso de la economía en este momento. Para el próximo año, digamos. Para el próximo año. Todo lo que estamos hablando es el próximo año. Este año ya. Excepto que todavía no conocemos el cuarto trimestre y el comportamiento de la inversión. Exacto. Donde yo creo que lamentablemente, y tengo mis cálculos acá, el cuarto trimestre no debiese ser bueno para la inversión. Va a caer 5,2 nuevamente, con lo que se completarían 4 trimestres de caída consecutiva. Y cito, el tercer, porque esto viene del tercer trimestre del año 13, cayó 1,5. El cuarto trimestre del año 13 cayó 12,3. Después el primero de este año cayó 5,1. El segundo cayó 8,4. El último trimestre conocido es 9,9 que cayó. Falta conocer el cuarto trimestre. Y falta el 5, que yo creo que va a ser 5,2. Por lo tanto, este año va a haber una caída en la inversión de un 7,2, que sigue siendo uno de los talones de Aquiles de la economía chilena. El clima de expectativas no ha sido bueno para la inversión. Exacto. Y donde no solo contribuyen factores, vamos a decir, como de las ánimo. reformas, por ejemplo. Podría la reforma, podría más bien la incertidumbre que se deriva sobre todo de algunas reformas que todavía están por venir. La laboral, que esa se laboral y otras reformas que sabemos que existen. Pero también es justo decir que el tema de la energía ha golpeado brutalmente a la inversión. Esta falta de reforma en el sector energético, donde debería ser el agua el principal contribuyente de toda la matriz, le está pasando la cuenta a la economía chilena y está provocando un efecto muy fuerte en sectores que son muy importantes respecto a la inversión. Exacto. La minería, la industria, y ciertamente el ciclo económico a la baja, como ocurre siempre. Esos son los factores objetivos. El ciclo a la baja, baja la inversión, la falta de una materia energética, baja la inversión, pero también están estos otros aspectos que tienen que ver con las expectativas malas y que es, yo creo, uno de los claves para mejorar el proceso de mayor demanda y particularmente inversión el próximo año. ¿Y el consumo, Alejandro, para el último trimestre de este año? Bueno, yo lo tengo en 2,5. Yo creo que va a ser 2,5, que es una cifra que se correlaciona mucho con el crecimiento del producto. En este momento el producto está en una meseta de un 2%. Creo que va a ser el IMASEC del trimestre. O sea, los 3 IMASEC de este trimestre. O sea, el año debiese terminar con el consumo para el año 2014 debería ser 2,5 el crecimiento, que está muy correlacionado. Es un poquito más alto que lo que va a ser el producto. El producto yo creo que va a ser 1,8. 1,8 en el año 2014. Del año 2014. ¿Y ya para el año 2015? Ahí yo tengo en estos momentos una apuesta al 3%, si se dan ciertas condiciones y particularmente el comportamiento de la inversión. La inversión le ha pegado brutalmente al crecimiento y esa es la variable que realmente se tiene que recuperar. Se tiene que recuperar porque si yo revisé las cifras y estoy viendo que en el año 13, evidentemente con el ciclo muy alto, terminamos con 5,6. El año 14, acabo de decir que va a terminar con 2,5. Y para el año 15 no veo un mayor aumento importante del consumo. Creo que el consumo va a estar muy cerca del crecimiento del producto, cerca del 3%. La inversión es la clave. La inversión. Alejandro, también en el IPOM se incluye, ¿cierto?, la variable inflacionaria, ¿cierto?, que conocimos el fin de semana, un IPC sin cambios en el mes de noviembre y los analistas apuestan a un IPC negativo en el mes de diciembre. ¿Cuáles son las expectativas entonces de inflación para el próximo año? ¿Qué debiésemos ver en este IPOM? Efectivamente, el traspaso de los precios del petróleo a la baja en el mundo y el permitir los mecanismos que estaban en boga, el mecanismo que usaba el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El MEPCO. El MEPCO, que es un nombre medio... El MEPCO permitió hacer un traspaso muy importante que se va a reflejar en diciembre. Exacto. En diciembre yo creo que la inflación va a ser menos 0,3 y probablemente en enero y febrero sigamos con esa intensidad. El tema que esto ancla la expectativa de inflación.
definitiva las anclas, y las ancla un 3%. Y el Banco Central va a ser muy cauto porque hubo un componente que casi nadie comentó, que fue la inflación de servicios. Exacto. Durante noviembre, que fue la más alta, que dentro de todos los componentes que conocimos en ese anuncio del Banco Central, y por lo tanto el Banco Central tiene mucho cuidado con eso, porque servicios siempre tiene una inflación que se crece con mucha fuerza, y está asociado a una recuperación en particular de uno de los sectores que más ha contribuido a los IMASEC últimamente, y particularmente al último. Que fue un 1,5, sí. Claro, fue un 1,5, pero con un gran impacto. Entonces, el Banco Central ya sabe que en la medida que los sectores se reactiven y se empiecen a reactivar rápido, va a venir el impacto que no hemos conocido todavía, exacto, que es el impacto, vamos a decir, de demanda, la inflación de demanda que está asociada a los no transables, a diferencia de la inflación en la parte no subyacente, que era básicamente energía, que durante muchos meses tuvo un impacto considerable. Ahora va al revés esto, pero el Banco Central se va a asegurar que hay una cierta suavidad en el crecimiento de los sectores antes de hacer corte de tasa de interés más agresivo. O sea, en la reunión de este mes es poco probable que haya un recorte de la tasa de interés. No, yo no creo que vaya a recortar en diciembre. No va a recortar en diciembre, pero no descarto que, según cómo esté evolucionando la trayectoria de la economía, pueda hacer algo en el primer trimestre. Obviamente van a estar muy atentos a lo que pasa con China, ¿no es cierto?, que se sigue desacelerando. Y por otro lado tenemos este tema de la FED, ¿no es cierto?, donde los analistas apuestan a que incluso en el primer trimestre podría haber un alza de tasas, ya que el mercado laboral se sigue mejorando más de lo que se Bueno, esa esperaba. Es una de las fortalezas que podría experimentar la economía el próximo año, todo con moderación. Pero Estados Unidos viene bien. Estados Unidos va a crecer, yo creo, el próximo año más de 3%, lo que es muy importante para Chile. Estados Unidos representa un 12% de todas las exportaciones chilenas. Los chinos representan un 24, 25%. Pero también es importante Japón. Japón representa el 10%. Y Corea también es muy importante, que es menos del 10%, pero también una cifra significativa. Y la India también, que representa entre el 4 y el 3%. Por lo tanto, Chile está en manos de la trayectoria internacional de esos países el próximo año, que son todos buenas trayectorias, con la excepción de las dudas que hay acerca de China. O sea, hay que tener mucho ojo también qué va a pasar con el precio del cobre, que ha venido a la baja. Por supuesto, pero yo creo que hay otros sectores que van a tener la oportunidad de desarrollarse con mucha fuerza, y las exportaciones yo espero que crezcan más del 6%, lo que es muy bueno dado el incentivo que están teniendo del tipo de cambio, que va a seguir, ¿no es cierto?, en una trayectoria sobre los 600 pesos, y mucha producción agroindustrial, salmones y otros rubros que nunca nos acordamos, pero yo creo que las exportaciones el próximo año podrían llegar a crecer un 6%, lo que es un impacto fundamental, y por eso que apuesto al 3% de crecimiento y apuesto un 3,5% de crecimiento de la inversión. O sea, podríamos tener un año 2015 mucho mejor, pero tenemos que sacar los fantasmas que hay sobre la economía chilena, que son sobre todo las expectativas para que los empresarios sientan confianza en el futuro y puedan invertir más. Alejandro, pero tú me comentabas que un dólar que ha estado bastante elevado sobre los 600 pesos en este último tiempo. Tú me comentabas que de todas maneras tiene incidencia negativa para los mercados emergentes, una moneda estadounidense tan elevada. Ese es el gran dilema que tienen en estos momentos todos los países emergentes, que han ajustado su economía a través de devaluaciones bastante fuertes. Y eso los impacta a ellos por el lado de la inflación, ¿no es cierto?, interna, pero también los impacta en la capacidad de tomar deuda más barata, porque en la medida que el dólar es más alto, ¿no es cierto?, la capacidad de endeudamiento no solo disminuye por su acceso, sino también disminuye porque los precios de la deuda son mucho más altos. Eso en alguna medida va a tocar a Chile, pero yo creo que nosotros ahí estamos un poquitito más protegidos, dado la gran posición acreedora que todavía tiene Chile. Una buena calificación crediticia. Claro, y también en activos, tiene reservas, está bien Chile en eso. Y Alejandro, ya para ir terminando nuestra entrevista, hemos visto una caída importante del precio del petróleo en estos últimos 6 meses, ¿no es cierto?, donde incluso ha llegado a los $65 por barril, que si bien dicen que para el consumidor es una muy buena noticia, también impacta en algunos sectores y puede transformarse en un dolor de cabeza para algunos bancos centrales, como el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, donde las inflaciones están muy por debajo de la meta. Como todas las cosas tienen dos caras, ¿no es cierto? Para nosotros es muy bueno. Nosotros importamos, los importadores de petróleo, importamos prácticamente todo el petróleo que necesitamos, pero sabemos que hay países que dependen fuertemente de la producción de petróleo, entre ellos Rusia, que está... Y Venezuela. Venezuela, ¿no es cierto?, que ha abusado del petróleo, pero también afecta a las grandes compañías internacionales productoras de petróleo, y yo creo que eso puede provocar
alguna volatilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que seguir con mucha atención la caída del precio del petróleo, porque afecta a otras variables que eventualmente en efecto segunda vuelta podrían tienen afectar a impacto en Chile. la inflación y en un montón de temas. Así es. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre las proyecciones que se vienen en el próximo IPOM y también otros temas de relevancia para nuestra economía. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.